Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, por estar acá, queriendo aprender más acerca de la palabra de Dios, como es el deseo de cada uno de nosotros, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder hacer las cosas como Él quiere. Bueno, hermanos, hoy es el día más esperado. Es el día que todos los profesores esperamos. El día del examen final. ¿Verdad que aquí no hacemos examen? Caramba. Ya veo por qué no vinieron muchos. Ajá. Eso es típico. Eso es típico. Faltar el día del examen final. Bueno, vamos entonces hoy, vamos con la ayuda de Dios a finalizar todo este estudio acerca de la escatología. ¿Sí? Todo el tema de la escatología lo vamos a finiquitar el día de hoy. Entonces, quiero, hermanos, la semana pasada les había dejado una cita y unas preguntas, ¿cierto? Después no digan que el profe es duro de corazón, porque les dejé el examen ahí. Pero quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del verso 1 hasta el verso 11, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Entonces, qué buenas palabras las del apóstol Pablo, ¿no? Como el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta, el Espíritu Santo, a que nosotros hagamos varias cosas. Y nosotros tenemos que estar haciendo varias cosas siempre. Y es lo que les había preguntado en el día jueves, las preguntas que les había dejado para que ustedes fueran comentando. Permítanme, acá, perdón. Ok. Denme un segundo, por favor, que hay algo que no hice acá. Vayan diciéndome, hermanos, ustedes qué piensan de lo que Pablo ha dicho acá hasta el momento. Hermano, mi concepto le puedo decir que Pablo, desde que empezó su caminar por la vida de Jesucristo, siempre nos animó a estar presentes, a estar activos, a dejar las malas amistades y que no ser perezosos, caminar, andar siempre con el Señor, y estemos preparados para los finales, que el Señor cuando venga no se encuentre durmiendo, sino estando activos para lograr la salvación. Ok, hermano Augusto. Entonces vamos a mirar aquí las preguntas. Voy a compartir ahora sí. Ok, de acuerdo al texto que acabamos de leer, ¿qué dice Pablo acerca del tiempo de la venida del Señor?
¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo acerca del tiempo de la venida del Señor? Lo dice ahí en el versículo 1. Con relación a los tiempos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque el día y la hora, ¿quién la sabe? Nadie. Nadie, nadie. Nadie. Solo el Padre que está en el cielo, fueron palabras de Jesucristo, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Amén. Pero aquí vamos a empezar a sacar los principios. Mire, todo esto, hermanos, que estudiamos a lo largo de todos estos meses, de todas estas semanas, era solamente para que nosotros aprendiéramos lo que no va a pasar. O sea, las personas que están esperando que llegue el Armagedón, siéntese. Van a quedar esperando. Siéntese o acuéstese para que no se cansen esperando. Sí. Las personas que están esperando que un hombre en el futuro, cercano, mediano, lejano, como un hombre de pecado, un anticristo venga a atacar la iglesia, otros que también se tienen que sentar a seguir esperando. Los que están mirando en cuanta noticia trágica hay en el mundo, una señal antes del fin del mundo, ¿qué les podemos decir? Que se sienten a esperar. Que sigan sentados esperando. Que porque tengan noticias, cuidado. que noticias trágicas siempre van a haber. Y siempre han habido. En este momento en Colombia, en muchos departamentos, en muchos, lo que conocen en Estados Unidos y en México como estados, hay alerta roja por la ola invernal, por las lluvias. Ay, entonces es que van a venir desastres naturales. Ayer escuchaba a una señora en el metro y yo decía, Dios mío bendito. Porque ella decía que todo lo que estaba ocurriendo, ayer hubo una contingencia en el metro de Medellín, justo en hora pico, hubo un daño en el metro. Y la señora decía que eso estaba profetizado, que porque estamos viviendo los últimos días. ¿De dónde caramba sacaron el metro de Medellín en las profecías que a mí no me tocó esa clase? Yo no vi esa clase, ¿yo dónde estaba ese día? ¿Cierto? Entonces no podemos estar haciendo eso. ¿Qué dice Pablo con relación a la venida del Señor? Todos queremos saber las señales, ¿cierto? Todos queremos saber los eventos que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Pues los únicos eventos verídicos, los únicos eventos que nosotros vamos a ver si estamos con vida, es que los cielos se van a abrir y vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz del Hijo. Amén. Y lo vamos a ver descender. Eso es lo único que va a pasar. De ahí en más, no va a pasar absolutamente nada, mis hermanos. De ahí en más, no pasa más. No pasa nada más. Entonces, Pablo dice, mire, esto es lo importante. Venga, estén pendientes cuando los cielos se abran. Y ahora en el capítulo 5 nos dice, venga, yo no les voy a decir en qué año, en qué fecha, porque eso no es importante. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Pero a ver, yo miro a quién. Bueno, primero, ¿quién es Lucy Benítez? Lucy Benítez. Es una hermana de México. Es una hermana de México. Ok, Ramón, muchas gracias. Hermana Lucy, ¿cómo está usted? Habla el micrófono. Tiene el micrófono cerrado. No, lo tiene cerrado, no, de pronto no. A ver, aquí yo miro a quién, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, a ver a quién veo. Hermana Luz. Diana Quintanilla. La hermana Lucia está? llegó. La hermana Lucia llegó. Sí, sí, ya la vi también, tranquilo. Diana, ¿cómo es? Dina Quintanilla, ¿cómo estás? Abre el micrófono, hermana. Bien, hermano, gracias a Dios. Qué bueno, hermana, le voy a hacer una preguntita fácil. Fácil, para que pase este curso, pero así facilito. Si usted supiera la fecha exacta en la que va a venir el Señor Jesucristo, ¿cuál sería su actitud?
Ojo con la respuesta. Me va a contestar con la razón, mas no con el corazón. Pues yo me alegraría, hermano. Se alegraría. Bueno, todos nos alegraríamos, ¿cierto? A ver. ¿Quién está por aquí? ¿Quién es el 876, 56, 55? Es el hermano Alejandro. ¿Sí? Nos está escuchando. Tu tío nos está escuchando, sí. Bueno, entonces no le preguntemos porque se salvó porque está en convalecencia. Después no digan que... Hermano José Dil Rivera. José Dil. No, pero no salgan porque estoy preguntando. Edil, No. Estoy aquí, brother. Ok, hermano. Si usted supiera la fecha exacta en la que va a venir el Señor Jesucristo, ¿usted qué haría? Bueno, si yo sé cuándo va a venir el ladrón, me preparo. Y si sé cuándo va a venir Jesucristo, haría lo mismo. Prepararme. ¿Con cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo? No, pues con lo que él me dé. Ok. ¿A qué voy con esto? Mire, si nosotros supiéramos la fecha exacta en la que va a venir el Señor. Hermanos, créanme. Créanme, si nosotros supiéramos que el Señor Jesucristo va a regresar, alguien deme una fecha del año 2023, un día, cualquiera, un día y un mes. El 7 de mayo. El 31 de diciembre. El cumpleaños de Elizabeth. El cumpleaños de Elizabeth. Obvio. Ok. 7 de marzo. 24 de junio. Si nosotros 25 de abril. Era una sola fecha. Ahora sí se alegraron. Ahora sí. Apenas yo voy a dar la respuesta y sí. Miren, hermanos, si nosotros supiéramos la fecha exacta, cuando nosotros hemos salido cuando nosotros hemos salido a predicar, nos hemos encontrado gente que nos dice, es que yo solamente necesito el último minuto de mi vida para arrepentirme y mientras tanto yo puedo vivir mi vida como yo quiera. ¿Cierto que hemos escuchado frases como esas, comentarios como ese? Y no solo eso, sino que hay predicadores que enseñan eso. Ok, pero no está mala enseñanza. Hay gente que piensa así. Pues hermanos, déjenme decirles que donde nosotros supiéramos la fecha exacta, nosotros no seríamos fieles. Ay, hermano, pero usted ¿por qué es así? ¿Usted por qué es tan fuerte, tan brusco para decir las cosas? Porque es la realidad, hermanos. Amén, hermano, es la verdad. Si somos tan infieles, sabiendo que en cualquier momento los cielos se pueden abrir y el Señor va a llegar, ¿cómo será sabiendo? Claro, esperáramos hasta el último minuto. Ay, sí. Ah, el Señor viene el 7 de mayo es Elizabeth. Ok, el Señor viene el 7 de mayo. Como dijo Ricky Martin, vivo la vida loca hasta el 6. Y el 6 me arrepiento. Claro, el 6 tengo este argumento bíblico. Tengo este argumento bíblico. ¿Qué es lo único que el Señor no rechaza? Al pecador arrepentido. Un corazón arrepentido. Entonces yo el 6 me arrepiento. Paré de contar. ¿Cierto? Sí. Por eso la enseñanza para nosotros es estén activos. Como dice José Dil, pilas. ¿Cómo estamos viviendo? No sabemos si va a ser en las próximas horas, en la próxima semana, el próximo año, la próxima década, el próximo ciclo. El próximo minuto. No sabemos. Entonces, por eso Pablo nos dice, hey, ustedes no necesitan saber cuándo. Lo que ustedes sí necesitan saber es cómo tienen que vivir. Vivir de una forma vigilante. Estar preparados. Amén. Necesitamos estar preparados. El Señor
quiere. O sea, el apóstol Pedro lo escribía, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Les decía en una clase pasada, ¿cómo ha cambiado la historia? Porque para el tiempo que el apóstol Pedro escribió, los que veían la promesa del Señor como que se estaba tardando, eran los incrédulos y se mofaban de los creyentes porque les decían, mire, el Señor nunca va a venir. Ahora los que pensamos que el Señor está retrasando su promesa, pues somos nosotros. Y antes de que me levanten la mano y me digan, ay, mi hermano, ¿usted cómo va a decir eso? Nosotros somos la congregación más buena, más fiel, más querida que hay. Manito, eso suena muy bonito en la teoría. En la práctica es, y se los preguntaba hace 8 días, ¿cuántos de nosotros estamos mirando a ver si los cielos se están abriendo? Nosotros miramos al cielo para saber si va a llover o no va a llover. Pero estamos mirando nosotros al cielo a ver si los cielos se abren, se están abriendo. Oh. Hermano, perdón. Sí. Yo quisiera hablar un poquito sobre, si supiéramos cuándo viene el Señor, sería terrible ver a Satanás sacando sus huestes de demonios, atacando aquí, atacando allá para que todos caigamos en el pecado. Eso sería una ola, pero terrible de devastación. No, hermano, pues de eso es lo que está aprovechando Satanás ahora, que todos estamos tan relajados porque como no sabemos cuándo va a venir, creemos que va a venir muy lejos y no estamos comiendo ese dulcecito de que, ay, sí, no, eso se demora, eso no nos va a tocar a nosotros, eso a mí no, a mí nunca me va a pasar, ¿cierto? Sin embargo, la realidad es otra. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Y una cosa yo les digo, mis hermanos, tan cierto es que en los próximos 60 segundos se pueden abrir los cielos y venir el Señor, como también en los próximos segundos cualquiera de nosotros fallecer. En términos del objetivo, el mismo. Porque cuando se abran los cielos, ya no va a haber chance para el arrepentimiento. Será terrible. El día que se abran los cielos, escúcheme en esto, el día que se abran los cielos ya no hay chance para el arrepentimiento. El día del arrepentimiento es hoy. El día de vivir en la gracia de Dios es hoy. El día de vivir en la justificación de Dios es hoy. El día de vivir en la santificación de Dios es hoy. No cuando se abran los cielos. El día que se abran los cielos, ahí es donde van a estar los de Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Señor, Señor, yo iba al culto cada 8 días. Señor, yo ofrendaba. Señor, yo no hablaba mal de los hermanos que me caían bien, de los otros, pero poquito, no mucho, pero poquito. Sí. Señor, no, yo no me enojaba, pues no mucho, pues solo de vez en cuando. También, Señor, sí. Esa entradera de luz, pues, cada 2 minutos saliendo de la clase. Y entonces, ahí es donde vamos a estar. Entonces, Pablo nos dice, ojo, ojo, ojo. No hay necesidad de saber la fecha. Lo importante es saber cómo se tienen que comportar. Dice, compórtense como hijos de luz, no como hijos de luz luna. No tengo nada en contra tuyo, ¿no? De tus hijos luz, solamente que eres la única luz que tengo acá. Entonces, compórtese. Miren, hay una película que a mí me gusta muchísimo, 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 y se llama Gladiador. A mí me encanta esa película. Y me encanta por muchas cosas. En la época de Marco Aurelio. Sí. Esa película de Gladiador, como Máximo, tiene una frase con la que él siempre alienta a la tropa antes de la guerra. Y eso no es palabra de Dios, pero es verdad. Él dice que se mantengan firmes y dignos. Pablo nos insta, Dios
su Santo Espíritu nos insta a que nosotros nos mantengamos firmes y dignos, viviendo en el día, viviendo a cara descubierta, siendo libros, cartas abiertas, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Y nos dice aquí, vivan como de día, porque los que hacen cosas malas, de noche las hacen. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué nos queda de esto, hermanos? A nosotros nos queda lo siguiente, nos queda el principio de oportunidad divina. Y el principio de oportunidad divina no es que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El principio de oportunidad divina es que la misericordia de Dios es nueva cada día y que Dios quiere verte en el cielo. Si no fuera así, no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Nos queda para nosotros que debemos de comportarnos y de vivir de una manera en que nosotros nos sentamos, que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Les decía en la clase de apologética, muchos ateos, o muchos de los que dicen ser ateos, dicen, qué buen Dios tienen los cristianos. Qué malos cristianos tiene Dios. Y eso no es culpa de ellos. Eso es culpa de nosotros, es lo que nosotros hemos mostrado. Y Pablo nos está diciendo aquí, hey, vivan como de día. Pero me encanta, y lo voy a volver a leer, porque el Señor no nos deja así como, ay, solamente. No, el Señor nos va a decir acá, o nos dice acá, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Los que han estado siguiendo un momento con el Señor en la última semana, he estado hablando acerca de qué, de la armadura de Dios. Entonces dice que nos pongamos la esperanza de la fe y del amor, que nos protejamos con eso, pero que tengamos que, utilizamos las mismas palabras que en Efesios, el casco, el yelmo de la salvación. El yelmo. ¿Qué tan consciente eres de que eres salvo? Y en esa conciencia de tu salvación, ¿qué tanto la valoras? ¿Qué tan importante para ti es el cielo? Eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Es, a ver, ¿qué tenés en tu cabecita? ¿Sos consciente de que sos un hijo de Dios? Hermanos, si hasta este momento usted no es consciente de que usted es un hijo de Dios, lo invito a que lleve esa frase, soy un hijo de Dios, a su ser consciente. ¿Por qué a su ser consciente? Para que todo lo que usted haga, lo haga como lo que usted es, un hijo de Dios. Porque eso somos, ¿o no? Levanten la mano los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces de eso tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios, que somos hijos del Altísimo. El punto en que uno se hace hijo de Dios es en el bautismo, ¿correcto? Sí, sí. Ok, no era para estar seguro. Entonces, hermanos, la invitación no es otra. Miren, dejen de preocuparse por lo que encuentran en YouTube. Luz. Dejen de preocuparse por lo que encuentran en tanto libro. Sí, hermanos, yo sé, yo utilizo comentarios y no tengo un don especial para usar comentarios.
Pero cuando usted vaya a escuchar, cuando usted vaya a leer un comentarista, pídale a Dios discernimiento y dígale a Dios que le preste un colador, porque nunca puede estar por encima del texto bíblico el comentario o la interpretación del autor. Pero nosotros, no sé por qué tenemos esa manía de que le prestamos más atención y más interés al comentario que a la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a discernir todo esto para que nosotros no nos dejemos mover fácilmente de lo que creemos. Sobre todo, para que no nos dejemos mover de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Ninguno de nosotros la compró. Ninguno de nosotros tuvo que pagar por ella. Nos la regalaron por el don de la fe que Dios también nos lo dio. Entonces, ojo, nuestra fe viene por lo que escuchamos. Lo que dice Romanos. Pablo en la carta de los Romanos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que la dejamos a medio. Es que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Pues yo oigo noticias, yo oigo canciones y 99.9 no me generan fe. ¿Qué me genera fe? Cuando yo oigo la palabra de Dios. Eso me genera fe. ¿Qué le generó fe a Abraham? Oír la palabra de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham escuchó la palabra de Dios y se fue de su tierra y su parentela. Nosotros hoy tenemos que prestar más atención, oír más la palabra de Dios. Y hoy en esta noche, la palabra de Dios nos está diciendo, muñecos, vivan como de día, vivan en transparencia, vivan en la gracia de Dios. Pero yo creo que es algo que todavía no hemos aprendido. Hemos aprendido a vivir en la gracia de Dios. Y ojo, que por ahí hay un grupo que se llama y que creciendo en gracia, los pobres van creciendo en desgracia porque están más lejos de la verdad que muchos otros. ¿Sí? Señor tenga misericordia de ellos y que las personas también escuchen la palabra de Dios y que la palabra de Dios les genere fe, la fe que se necesita tener para poder ser un hijo de Dios, por alcanzar, llegar a ser un hijo de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, por la atención durante todos estos meses, muchísimas gracias. El Señor me los bendiga. Espero que Amén. esta clase haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes, para su crecimiento espiritual. Gracias. ¿Sí? ¿Y con qué vamos a seguir? Hechos. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga por las predicaciones lindas que da. Muchas gracias, hermano. La iglesia para Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos a hacer un cambio en el currículum. Oh. Sí, yo sé que dije que íbamos a estudiar hechos, y vamos a estudiar hechos. Pero Otro segundo paréntesis. sí, este sería como un cuarto. Este sería como un cuarto paréntesis. Pero hay algo, hermanos, que a mí me preocupa, y es que nosotros todavía no hemos aprendido a lidiar con algo que tenemos que lidiar dentro de la iglesia. Hablo de iglesia como congregación, y si no hemos aprendido a lidiarlo como congregación, mucho menos lo hemos aprendido a lidiar con eso individualmente. Y es cómo tratar el pecado dentro de la cristiandad. Nosotros no podemos cerrar los ojos y decir que todo está bien y que no hay pecado, porque entonces con eso estaríamos haciendo ¿qué? A Dios mentiroso. Estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Pero tampoco podemos
quedarnos en que sí, es que somos pecadores y somos pecadores y somos pecadores. Entonces hay una diferencia entre ser pecador y cometer pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cómo es que se aplica la gracia de Dios. Y por qué es la importancia de confesar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, quiero que abordemos eso. Quiero voy a tratar de tomarme un par de semanas nada más. Depende de ustedes también, pero también sus intervenciones, sus preguntas, nutren la clase. Y me gusta cuando me preguntan y me ponen a investigar más. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con eso. Porque lo más importante, ¿ustedes recuerdan que por allá el 29, creo que fue 30? Sí, el 29, el 30, el último jueves del año pasado, dijimos pues las cosas a las que estábamos proyectando, las que queríamos con esta congregación virtual, y dijimos que este iba a ser un año de restauración. Pues lo primero que tenemos que aprender nosotros es a restaurarnos nosotros mismos y cómo a restaurar a otros cuando cometemos pecado. ¿Listo, mis hermanos? Entonces de eso vamos a empezar a hablar vamos a empezar a hablar la próxima vez que nos reunamos, y ya después hechos. Ya. Prometido que después de este paréntesis voy con hechos de mi parte, salvo de que ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, digan, hermano, estudiemos esto. Tenemos dudas sobre esto. Hacer una observación sobre el tema. Si me da permiso, pues, si me puede. Quiero de pronto finalizar todo esto que viene enseñando usted, porque ese era algo constante en la iglesia de Cristo, no solamente en Tesalónica, sino también en Éfeso. Y ahí en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, quiero leer este pasaje, que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero es para la iglesia. Y yo creo que es hora, pues si no lo hemos hecho, tanto los hermanos como las hermanas, que aprendamos a madurar en la fe. Entonces, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí señala quiénes son los causantes de estos males allí en Éfeso, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea que ningún hermano o hermana está libre de que se le trastorne la fe. Pero si nosotros continuamos escuchando a personas que sabemos que tienen un corazón perverso, porque aquí la perversidad es que están hablando en contra de lo que realmente Dios enseñó, o Jesucristo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces quería como hacer una pequeña observación sobre eso, porque es que a veces le dedicamos tanto tiempo, o hermano Néstor, usted sabe que algunos en Girardota, para no mencionar personas, y en otros lugares de nuestro país y nuestro mundo se han extraviado por eso, porque le hacen más caso a comentaristas y a personas que bien perdidos que están, como dicen aquí en Colombia, todo perdido busca el monte, entonces no buscan la verdad en la palabra. Entonces, hermanos, hay que orar mucho y pedir esa luz a Dios, pero basado en la palabra. Es lo que yo quería de pronto enfatizar esta noche. Gracias. Muchas gracias, hermano Ramón.